Buenos días. Esta es la charla de reanimación por metas en trauma a cargo de la doctora Claudia Viviana Jaimes González, quien es especialista en cirugía general y laparoscopia de la Universidad Nacional y es subdirectora de urgencias y cirujana adscrita a la Clínica de Marley y docente universitaria de cirugía general y de UCI en el Hospital de la Samaritana. Damos la bienvenida a la doctora Claudia. Nos complace enormemente contar con su participación en este evento. Adelante, doctora. Bueno, buen día para todos. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, esto es un tema de bastante desafío porque ha cambiado a lo largo del tiempo y nos presenta unas cosas bastante interesantes desde el punto de vista fisiopatológico para poder darle un mejor resultado a nuestros pacientes. Entonces, es bastante importante saber en qué nos vamos a enfrentar. Entonces, todos sabemos que el trauma es una de las causas de muerte muy frecuentes a nivel mundial y con el advenimiento de todas las técnicas de monitorización, reanimación por metas, se han podido establecer algunas estrategias para poder durante las últimas 3 décadas apreciar mejores resultados en la morbimortalidad de los pacientes. El poder adoptar todos estos principios que les voy a comentar ha demostrado que junto a la reducción de un tiempo quirúrgico, hacer menos, a veces es hacer más, va a favorecer a que tengamos un amplio control de los daños, tanto fisiopatológicos como en el momento de la cirugía, y eso va a favorecer a que los pacientes tengan un mejor resultado. Con respecto a la fisiopatología, en los pacientes que pues tienen un trauma, vamos a tener que van a tener 2 hits o 2 impactos. Entonces el primer hit o el primer impacto es el momento en el que recibe el trauma, en donde va a ser muy importante la resucitación que se le da al paciente y a su vez la clasificación. Vamos a tener 4 tipos de pacientes: el paciente estable, el borderline, el inestable y el paciente pues que está en extremis o ya el que ya falleció. Entonces, el momento importante para nosotros es considerar si este paciente está en una condición óptima para ser llevado a un segundo hit o impacto, que en este caso sería la cirugía. Y según este tipo de intervención, deberíamos definir si es mejor llevarlo a un cuidado crítico temprano para hacer una recuperación o si definitivamente sí o sí debemos llevarlo a cirugía y hacer una cirugía como tal de control de daños. Una cosa súper importante en trauma que ha marcado como la diferencia en el manejo es considerar la coagulopatía como una complicación muy importante que se presenta en este tipo de pacientes. Esta la encontramos al ingreso casi en un 25% de los pacientes y en definitiva es el resultado de la alteración de la homeostasis de todos los mecanismos fisiopatológicos que tenemos. Entonces, en el traumatismo, ¿cómo puede aportar? Aporta de diferentes formas, como lo podemos ver en la siguiente gráfica. Entonces, el traumatismo grave va a generar una activación inmunológica que va a activar el sistema de complemento generando una coagulopatía sistémica progresiva. Adicionalmente, la pérdida de sangre activa una cantidad de factores iatrogénicos, genera choque celular, altera la temperatura a nivel del núcleo, generando hipocalcemia, acidosis metabólica y llevándonos también a una coagulopatía sistémica. Por otra parte, los mecanismos de lesión tisular asociados al choque celular que ya les mostré, más las transfusiones masivas, si el paciente tiene enfermedades preexistentes y toma algún tipo de medicamento, y los déficits en los factores de la coagulación nos van a llevar a una coagulopatía endógena que a su vez nos va a favorecer a la coagulopatía sistémica progresiva. ¿Por qué es muy importante esto y por qué es muy importante tenerlo en cuenta? Porque es que el paciente que ingresa con una coagulopatía, como les dije, entre un 25 y un 30%, esto ya de por sí es un marcador de mal pronóstico. Y si lo asociamos a la triada de la muerte, que es la acidosis y la hipotermia, vamos a tener que va a tener una alta mortalidad asociado a las lesiones tisulares directas que vamos a encontrar en el paciente. Entonces, ¿qué mecanismos nos van a favorecer la coagulopatía en trauma? Entonces, la coagulopatía de por sí puede generar algunas alteraciones como la hipotermia y la acidosis, y a su vez también es un mecanismo secundario en respuesta a estas situaciones que estamos presentando durante el trauma. Entonces, por ejemplo, la hipotermia va a inhibir el inicio de la generación de trombina y va a alterar la síntesis de fibrinógeno. La acidosis nos va a retrasar toda la propagación de la generación de trombina y también va a acelerar la degradación de ese fibrinógeno. En los traumatismos graves, la acidosis y la hipotermia juntas con la hipotensión van a empeorar. Y esto va a ser un círculo vicioso en donde se va a ir empeorando debido al sangrado continuo, y esto va a exacerbar el estado de choque
conformando la base del círculo vicioso sangriento, que fue la imagen que les mostré en la diapositiva anterior. Entonces, nos hemos dado cuenta que la gravedad de la coagulopatía se va a aumentar en medida que el paciente tiene más grado de lesión. Y en los pacientes que tienen trauma craneoencefálico, se puede evidenciar que hasta en más del 80% de los pacientes que ya tienen un Glasgow con una escala menor de 6 van a poder estar presentando coagulopatía. La hipotermia en el trauma, ¿por qué es importante? Porque también está asociada, al ser un mecanismo importante de generación de la alteración de la coagulación, va a aumentar la mortalidad. También puede estar causado por una gran cantidad de factores que tienen que ver con la activación metabólica del choque o como el ambiente en el que se encuentra el paciente como tal. También si el paciente tiene un episodio de intoxicación o si tiene alguna alteración de cambios circulatorios porque a nivel prehospitalario se le estuvo administrando algo de líquidos fríos. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta la hipotermia y estar muy presente porque una vez estos pacientes tengan una pérdida control del termorregulador corporal y se desacoplen las vías metabólicas, pueden llegar a tener una mortalidad del 100% en todos los pacientes en donde se les ha tomado temperatura y llegan a temperaturas menor de 33 grados centígrados. El tratamiento como tal de la coagulación realizada a la hipotermia es resistente a la administración de componentes sanguíneos. Todo lo que ustedes se van a dar cuenta que vamos a estar hablando en la charla es siempre tenemos que enfocarnos en el manejo de la causa que está generando la coagulopatía y a su vez lo que está generando la hipotermia. Entonces, colocar componentes sanguíneos si no corregimos la hipotermia, no vamos a hacer nada en el manejo del paciente, por lo tanto, el tratamiento siempre tiene que estar dirigido a un recalentamiento. Entonces puede haber un recalentamiento pasivo y un recalentamiento agresivo. El recalentamiento pasivo es cubrir al paciente rápidamente y llevándolo a un sitio con un traslado rápido. Este dice que puede ser eficaz, pero de todas maneras el paciente para mantener la temperatura básica va a generar un gasto de energía que va a contribuir a la acidosis en ese estado de trauma que se encuentra. También están sugiriendo la administración de líquidos intravenosos tibios, colocación de mantas térmicas como tal, no las mantas normales, para ayudar a mantener la temperatura de una manera más rápida y así disminuir toda esta fase de gasto metabólico que va a presentar el paciente, favoreciendo la acidosis. ¿Por qué se presenta la acidosis en trauma? Entonces, la circulación inadecuada e inapropiada de los pacientes va a estar secundaria pues a la pérdida de sangre que tiene, y esta pérdida de sangre va a favorecer el daño tisular y la lesión vascular que va a generar metabolitos tóxicos anaeróbicos y acidosis láctica. Entonces los pacientes de trauma que tienen una base exceso más de 8 pueden tener una mortalidad hasta un 25%, y los pacientes que tienen una acidemia pues bastante marcada con un pH de 7,2, vamos y hemos visto que vamos a tener problemas y vamos a tener choque cardiogénico secundario a esto. Esto favorece que tenga vasodilatación, riesgo de arritmias, disminuyendo la perfusión al hígado de riñones y entrando el paciente en una falla multiorgánica. Entonces, tenemos que hacer una corrección rápida, como les he venido repitiendo, de la temperatura, tratar de controlar la coagulopatía, hacer un adecuado manejo con líquidos endovenosos que más adelante les voy a decir, y tener muy pendiente que el paciente se va a instaurar con una acidosis de manera rápida. Esta acidosis también, sobre todo en pacientes con pHs menores de 7, se ha demostrado que tiene una alteración de la actividad del factor 7A hasta en un 90%. Y este factor, como todos sabemos, va a actuar con otros factores como el 2, el 5 y el 10. Y esto se puede manifestar en la duplicación de los tiempos de coagulación, que pues inicialmente en los pacientes con trauma en general, por los problemas y por el manejo y la necesidad de corregirlo rápidamente, no se toman, pero al hacer los estudios y al hacer la comparación con el pH se ha demostrado que sí puede tener alteración hasta duplicar esto. El colocarle bicarbonato a un paciente en una acidosis en trauma sin corregir, nuevamente lo que les he dicho, la coagulopatía como tal, la hipotermia, lo único que va a generar es que pueda causar más daño a la célula por el aumento de la producción de dióxido de carbono y no va a favorecer a que se corrija la acidemia. Entonces tenemos que tener unas estrategias muy claras de reemplazo de volemia. Todo tiene que ser guiado por objetivos. La transfusión que hagamos tiene que ser efectiva y todos los procesos que nosotros hagamos en el manejo de los pacientes siempre deben ser individualizados y basados en metas. Entonces, con respecto al control de daños, este término de control de daños se describió hace mucho tiempo
Se describió inicialmente en las cirugías hepáticas, en donde se demostraba que los pacientes que se les hacían grandes cirugías por parte de Moore y colaboradores, se demostraba que los pacientes tenían una mortalidad hasta de un 67%, versus otros pacientes que si se les hacía el manejo de control por metas y con el damage control nació de un término que se utilizaba en la manera en Estados Unidos, en donde se hacía la reparación de los barcos en diferentes fases y se empezó a establecer en este mecanismo de cirugía, evidenciando que los pacientes demostraban unos mejores resultados. ¿Qué pasa? Como les voy a mostrar más adelante, es que no solamente nos podemos quedar en el control de la cirugía, sino tenemos que recordar que el paciente no solamente tiene daños estructurales, sino pueden tener alteraciones fisiopatológicas que deben ser abordadas y que deben ser tenidas en cuenta. Entonces es muy importante que nosotros identifiquemos cuáles son los pacientes que pueden llegar a tener alteraciones metabólicas y hemodinámicas para poder así iniciar con toda, hacerle un adecuado control de daños. Entonces tenemos algunos parámetros anatómicos. El ISS es un score de trauma que ustedes pues, ya lo deben conocer. Pacientes con traumas abdominales penetrantes, torácicos, fracturas de pélvicas abiertas, fracturas de huesos largos, traumas craneoencefálicos, contusiones pulmonares, hemorragias severas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los parámetros anatómicos son todos esos pacientes que han tenido un traumatismo o un politraumatismo con un mecanismo de trauma de alto impacto. Los parámetros fisiológicos es si encontramos que tiene debilidad del pulso radial, ojo con la temperatura, súper importante, las presiones arteriales sistólicas bajas, unas frecuencias cardíacas con taquicardia, la presión arterial de oxígeno, la PAFI que esté baja y un gasto urinario en donde el paciente esté con disminución del mismo. Y si tenemos la posibilidad ya en los ingresos de los servicios de urgencias, tenemos que tener en cuenta los parámetros paraclínicos. Entonces, si el paciente tiene acidemia con un lactato alto, trombocitopenia, alteración del fibrinógeno en los tiempos de coagulación, con una déficit de una base de exceso, este paciente seguramente ya está instaurando la triada de la muerte, por lo que tenemos que hacer un enfoque rápido. Entonces, esto era lo que yo les hablaba de los enfoques de atención. Inicialmente, al principio se hacía solo el manejo prehospitalario, pues que no se tenía muy en cuenta, le colocaban 3.000 de líquidos, entraban a la sala de cirugía, le hacían toda la cirugía definitiva, se demoraban 2 y 3 horas, lo pasaban a cuidado intensivo, obteniendo una mortalidad altísima. Después dijeron, no, vamos a empezar a hacerlo de cirugía de control de daños, que fue lo que les dije que empezó más o menos en los 90, en donde se empezó a hacer un manejo prehospitalario, pues que en general es desconocido, no se sabe exactamente cuánto le colocan, cuánto es el tiempo de traslado y demás. Los volúmenes de resucitación tampoco nunca son exactamente cuantificados porque llega el de la ambulancia y dice, no, yo le puse 1.000, yo le puse 2.000 y en urgencia le pusieron 4.000 y no sabemos exactamente cuánto volumen de resucitación ni con qué tipo le están colocando, si lo colocan tibios, si los colocan fríos. Entonces esta parte prehospitalaria es un problema grave en este tipo de pacientes por lo que ya les expliqué con respecto a la fisiopatología. En las salas de cirugía se hacía un control de daños, una cirugía breve, donde el control de daños controla sangrado y contaminación. Sacábamos el paciente a cuidado intensivo. Después de que estaba un poco recuperado, se hacía la cirugía definitiva y se encontraba un paciente recuperado, pero con una cantidad de comorbilidades y de secuelas, como el abdomen abierto y demás, pues que ustedes ya conocen. Entonces, por eso se planteó otra opción, que es la resucitación de control de daños, en donde creo que en esta parte vamos, en donde todavía tenemos bastante déficit en el manejo prehospitalario, pero debemos tener muy claro cuánto volumen de resucitación, qué tipo de estrategias vamos a hacer en los servicios de urgencias mientras llega el paciente y se traslada al paciente a salas de cirugía, y vamos a enfocarnos en lo mismo, en el control de daños en la cirugía, en la restauración fisiológica, en la UCI y en realizar una cirugía definitiva. Con esto se demostró que los pacientes tenían un mejor resultado. ¿Y a qué debemos apuntar? Debemos apuntar a poder, este eslabón del manejo prehospitalario, poder incluirlo dentro de nuestra resucitación de control de daños y poder hacer un manejo desde el minuto 1, en el que el momento el paciente presenta el trauma, poder hacer un manejo adecuado. Entonces, como les venía contando, la cirugía de control de daños son todas esas intervenciones quirúrgicas temporales en las cuales buscamos detener la hemorragia y el foco infeccioso o la contaminación. Y es una cirugía rápida porque lo que nosotros queremos ahorita es hacer una resucitación para restaurar la fisiología normal del paciente y poder llevarlo después a una corrección quirúrgica definitiva.
Entonces, tenemos que tener también en cuenta, yo les quiero insistir mucho, el paciente se tiene que mirar siempre como un todo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que dependiendo de los factores del paciente, las lesiones, los parámetros fisiológicos y de tratamiento, vamos a tener una serie de resultados o no. Entonces, siempre en el paciente tenemos que tener en cuenta si tiene comorbilidades, si el trauma fue contundente o penetrante, si hubo contaminación peritoneal o no, si cuando llegaron tenían la triada de la muerte, que ya se las comenté, y cuáles son los requisitos de reanimación y cuánto tiempo durará el cuidado intensivo para nosotros poder estimar el resultado que va a tener el paciente. Entonces, la cirugía de control de daños antes se hacía solo en 3 pasos, pero si ustedes se fijan, esto se ha venido ampliando y se ha tenido en cuenta más la reanimación avanzada que les he estado diciendo durante toda la charla. Entonces, en la fase 0 es lo que nosotros vamos a hacer como una reanimación temprana hemostática sin retrasar la cirugía. Lo segundo, la fase 1 es identificar el trauma, las alteraciones fisiopatológicas, saber lo que les acabo de explicar de las comorbilidades que tenga el paciente, ver el paciente como un todo y controlar absolutamente todos los factores de riesgo que podamos tener en cuenta para que el paciente tenga un desenlace mejor. 2, llevar al paciente a hacer una cirugía de control de sangrado y contaminación. 3, hacer una reevaluación dinámica del paciente durante el transoperatorio. Eso lo hacemos en un conjunto con el servicio de anestesiología, haciendo una reanimación por metas en el transoperatorio. 4, llevar al paciente a la unidad de cuidado intensivo buscando la optimización y haciendo la corrección de la triada de la muerte. Y ya cuando el paciente esté recuperado, poder hacer una reparación quirúrgica definitiva. Entonces, después de todo este enredo, de todas estas cantidades de cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿por dónde empiezo? ¿O qué tengo que hacer? Entonces, básicamente tenemos que tener en cuenta algunas cosas importantes. Entonces, se habla de la hipotensión permisiva en pacientes con politraumatismos. Se ha hablado que hacer la corrección y mantener el control de la hemorragia, como lo podemos ver en esta gráfica, ha favorecido que se disminuya el impacto de la triada de la muerte. Entonces, entre más líquidos le echemos, más vamos a favorecer la hemorragia por el aumento del volumen y demás. Vamos a favorecer la triada de la muerte, que esto a su vez va a ser un círculo vicioso entre la acidosis, la hipotermia y la coagulopatía. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta, pero ojo con los pacientes que tienen trauma craneoencefálico severo, porque este tipo de pacientes tenemos que manejar con cuidado la hipotensión permisiva, porque debemos tener unas metas de presiones arteriales medias para que no tengamos ningún problema desde el punto de vista cerebral. Entonces es muy importante nosotros poder establecer la medición del ácido, del estado ácido básico, de hacer una reanimación por metas, mirar el gasto urinario y todos, absolutamente todos los casos de trauma, nosotros los tenemos que individualizar. Con respecto a la reanimación hemostática. Entonces, la reanimación hemostática es esa que hacemos con hemoderivados. No sé si ustedes han escuchado antes, nosotros utilizábamos grandes cantidades de líquidos endovenosos para reanimar a un paciente. Ahora esto se ha limitado por la gráfica que les mostré de manera anterior y lo que nosotros necesitamos es soluciones o administración de hemoderivados que también nos den otros componentes que nos ayuden a corregir la coagulopatía que está presente de manera temprana. Y por eso, al hacer este tipo de intervenciones, se ha logrado obtener una respuesta adecuada en los pacientes de trauma. Entonces, todo tiene que ser muy medido y los protocolos de transfusión en trauma tienen que estar muy bien definidos en las diferentes instituciones y los protocolos de transfusión masiva tienen que tener determinados criterios y definiciones según la institución. Entonces, por ejemplo, en los artículos que encontramos que la transfusión masiva para este grupo de colaboradores son aquellos pacientes que requieren más de 10 unidades de glóbulos rojos en 24 horas. Entonces, si tenemos este paciente con más de 10 unidades de glóbulos rojos en 24 horas, muy seguramente nosotros vamos a poder predecir que las complicaciones que vamos a tener con este paciente van a ser muy severas, que este paciente ya tiene una coagulopatía instaurada, que es un paciente que tuvo un politraumatismo severo y tenemos que hacer absolutamente todas las medidas enfocadas con el fin de poder recuperar fisiopatológicamente de manera pues muy rápida a este paciente. Con respecto a la corrección de la acidosis, entonces el tratamiento definitivo para poder revertir la acidosis metabólica, como se los dije al inicio de la reunión, es poder darle una mejor perfusión a los órganos. Entonces tenemos que sustituir no solo volumen, sino componentes sanguíneos también, y a su vez
poder generar que el cuerpo retorne a sus mecanismos homeostáticos para poder normalizar el equilibrio ácido básico. Si nosotros hacemos una juiciosa reanimación por metas y seguimos encontrando que el paciente tiene equilibrio ácido básico alterado, tenemos que alertarnos que el paciente puede tener otro sitio de sangrado. Es decir, si tenemos un paciente con un politraumatismo, por accidente de tránsito, por ejemplo, le manejamos el trauma craneoencefálico, le enfocamos su manejo de trauma de tórax, el paciente se empezó a estabilizar, pero persiste con acidemia, tenemos que buscar sangrados ocultos como un hematoma retroperitoneal o de pronto alguna fractura en una extremidad con hematoma que esté contenido y que no nos hayamos dado cuenta. Vuelvo y les repito, no está adecuadamente recomendada la administración de bicarbonato de sodio. Lo que tenemos que hacer es hacer una evaluación juiciosa del paciente, hacer si tenemos estudios, hacer todos los estudios posibles que tengamos. Si no, lo podemos hacer la reanimación por metas de manera muy juiciosa, midiendo cuánto líquido le estamos poniendo. La medición del gasto urinario es súper importante. Esto es de los parámetros que se altera primero en los pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica y poder así hacer un manejo muy rápido y adecuado. Con respecto al control de las hemorragias, entonces se ha hablado mucho del ácido tranexámico y pues en realidad ha disminuido la tasa de mortalidad en algunas cirugías con una hemorragia exsanguinante hasta en un 15%. Sin embargo, el ácido tranexámico nosotros lo podemos aplicar dentro de las 3 horas posteriores a la lesión con una dosis inmediata de 1 gramo y luego con una infusión de 1 gramo cada 8 horas. Es decir, el paciente que tuvo un politraumatismo, estuvo primero en un hospital, le controlaron algunas cosas y llega después de 5 a 6 horas, la colocación del ácido tranexámico puede estar reevaluada porque no va a tener una respuesta adecuada, porque si ya con todo lo que les expliqué, si ustedes se dan cuenta, el mecanismo de acción del ácido tranexámico ya no va a servir porque ya la coagulopatía va a estar instaurada y no nos va a ayudar a mejorar el control temprano de las hemorragias. No debemos olvidar que si nosotros tenemos un paciente que tiene algo que requiera hacer un control temprano de la hemorragia, la cirugía siempre va a ser el gold estándar para la mayoría de los pacientes y el hecho que nosotros hagamos una reanimación por metas no quiere decir que vamos a diferir un procedimiento quirúrgico que se requiera con urgencia. Tenemos que tener en cuenta que la cirugía va a tener unos costos desde el punto de vista fisiopatológico, por eso tenemos que tener en cuenta también cuando llega al ambiente hospitalario si es conveniente hacer una embolización selectiva o algunos procedimientos de mínima invasión mientras se compensa al paciente o si definitivamente tenemos que llevarlo a una cirugía mayor. Entonces, para concluir, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta siempre hacer un enfoque personalizado. Porque si nosotros hacemos un enfoque personalizado en la medida que enfoquemos el paciente, lo estudiemos, podamos disponer de más estudios que podamos evaluar la coagulación, la inflamación, el choque, vamos a tener un mejor resultado con respecto a los resultados que hemos venido teniendo en el manejo de los pacientes con politraumatismo. Siempre es necesario hacer un trabajo en equipo, tener un enfoque multientorno, donde el paciente politraumatizado puede ser manejado con algunos protocolos específicos. Entonces, siempre que lleguen a un sitio, si ustedes llegan a celular en diferentes lados, tienen que ver, tienen que leer y tienen que mirar qué tipo de protocolos se tienen para darle el manejo en caso de que los pacientes tengan trauma por diferentes causas. Porque todo su equipo y todo el equipo que está alrededor suyo, enfermería, terapia, absolutamente todo, hasta el vigilante tiene que tener claro cuáles son los procesos y cuáles son los paso a paso que se debe hacer para poderle hacer el manejo adecuado al paciente sin que presente demoras. El hecho de poder establecer que un paciente tiene alto riesgo y que se va a beneficiar de una intervención temprana, sobre todo ustedes en el rural, va a favorecer que este paciente sea rápidamente atendido, que sea más eficaz la corrección de los procesos de desequilibrio y que el paciente tenga un mejor resultado. Entonces, por eso es súper importante los protocolos, siempre tener en cuenta la tríada de la muerte y todo el manejo enfocado en los 4 puntos que les dije anteriormente. Y tenemos que tener en cuenta que nuestros pacientes son únicos y no olvidar las comorbilidades que ellos pueden tener, porque esto sí nos puede dar una alteración de la morbimortalidad. Entonces, el hecho que todos los pacientes no se puedan manejar de manera adecuada, entonces si tengo un viejito hipertenso
que tiene la tensión normal, pero tiene un traumatismo que para mí puede ser exsanguinante, y si yo me pongo a demorarlo, sabiendo que el control de sangrado se debe hacer de manera operatoria, le estamos favoreciendo que el paciente tenga una alta morbilidad y una alta mortalidad en cuanto al resultado de su manejo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Jaimes. Una excelente conferencia. Quería hacerle una pregunta, si tiene alguna regla o como para recordar, que sea de uso práctico, para recordar cuánto es la cantidad de líquidos que debe administrarse según la cantidad de pérdida sanguínea que tenga el paciente. Si de pronto tiene alguna clave que le sirva en su... Nosotros en trauma en general decimos que lo ideal es no colocarle más de 1 litro de líquidos endovenosos. El paciente se le coloca más de 1 litro de líquidos endovenosos, y lo que te digo, los criterios para definir las transfusiones masivas, uno permite hasta 10 unidades de glóbulos rojos. Esos son como los 2 valores que deben tener en cuenta. Obviamente, si el paciente ya le pasaron los 1000, tenemos que pensar si tenemos hidrocoloides o otro tipo de hemoderivados. Si no tenemos absolutamente nada más, tenemos que irle poniendo los 500, los 1000, y si el paciente durante los primeros 500 no responde y no empieza a orinar, ya tenemos que ir arrancando con el paciente si no tenemos disponibilidad de hemoderivados, porque ya sabemos que este paciente es un paciente que está fisiopatológicamente comprometido y que tenemos que brindarle otro tipo de opciones. Es muy importante que en otros aspectos ustedes mismos puedan empezar a ver las técnicas de autotransfusión. Por ejemplo, cuando se colocan tubos de toras, es muy importante tener en cuenta si tienen equipos de autotransfusión en el sitio donde estén, o cómo se hace una autotransfusión manual, porque eso sí va a cambiar y va a dar una diferencia bastante importante en la morbilidad del paciente. Entonces, el límite que nosotros ponemos, 1000, máximo 2000, pero 1000 es lo ideal. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por su conferencia, y sé que va a ser de mucha utilidad para todos los futuros médicos rurales que salen a atender en las zonas, en todas las zonas del país. Mil y mil gracias nuevamente, y nos despedimos entonces. Un feliz día. Bueno, feliz día para todos, igualmente, un abrazo, y por favor, nunca duden en pedir ayuda. Siempre es súper importante que pidan ayuda, y lo que les digo, si ustedes se dan cuenta, esto siempre es un enfoque multidisciplinario, y el enfoque multidisciplinario ahorita, con la cantidad de cosas que tenemos, celulares y de pronto otro tipo de cosas, uno puede brindarles ayuda desde la distancia y darles alguna orientación mientras podemos enfocar el paciente y hacerle el manejo definitivo. Muy buen mensaje, doctora. Mil gracias. Entonces, nos despedimos.